Hola, mi nombre es David Arcos Valdés. Estoy en el programa Análisis y Desarrollo de Software. Esta es la actividad 4, video dispositivo. En este video les voy a hablar sobre la conservación de la energía, termodinámica, electromagnetismo, oscilaciones y ondas. El instructor es Javier Antonio Velasco Mendoza. La ficha es 2547403. Conservación de la energía. El principio de conservación de la energía indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas en otras, y en estas transformaciones la energía total permanece constante, es decir, que la energía total es la misma antes y después de cada transformación. O sea que un tipo de energía se puede transformar sin perder nada de energía, como vemos, como podemos, como podemos observar que en los paneles solares o en la luz solar se transforma gracias a los paneles solares en energía eléctrica. Lo mismo, la energía eléctrica se transforma en luz y en calor gracias a la bombilla. Estos serían los dos avances tecnológicos de la conservación de la energía: paneles solares y la bombilla, que hacen que la energía se transforme en otra, mas no se destruya. Termodinámica. Esta se encarga del estudio de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico. La termodinámica es el estudio del movimiento desordenado de las partículas. Hay 4 principios o pilares para entender mejor la termodinámica. Principio cero o equilibrio dinámico es la creación de la temperatura como una propiedad cuando dos sistemas interactúan están en equilibrio térmico. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros metemos las manos en un recipiente de agua, ya sea fría o caliente, notaremos la diferencia de temperatura solo los primeros minutos, ya que luego nuestro cuerpo entrará en equilibrio térmico con el agua y no notaremos más la diferencia. El segundo pilar es el primer principio, también llamado la conservación de energía. Esta afirma que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una energía a otra. El segundo principio es el aumento temporal de la entropía. La entropía es el desorden molecular de un sistema. La cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse con el tiempo. Eso significa que el grado de desorden de los sistemas aumenta hasta alcanzar un punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, por lo menos si tenemos cierta materia, como puede ser leña, y hacemos una fogata, si después cogemos la ceniza y la pesamos, nos vamos a dar cuenta que pesa menos de la materia que teníamos en un principio, porque parte de la materia se convirtió en calor y otra parte en gases, y esto sucede porque no toda la energía es aprovechada por el sistema. Cierta parte de la energía se expande, no toda se aprovecha. El tercer principio, o la imposibilidad del cero absoluto, indica que es imposible que se alcance un cero absoluto con un número finito de transformaciones o procesos físicos, porque si se alcanzara un cero absoluto, estaríamos hablando de un sólido cristalino perfecto, es decir, que no habría desorden, y alcanzar esa temperatura sería prácticamente imposible debido al calor que entra en el mundo exterior. Aquí en esta figura podemos ver el primer principio, que es el equilibrio. En lado de la bombilla sería el primer principio, que estaríamos hablando de la conservación de energía. Aquí estaríamos lo de la fogata, que lo de la entropía, que no toda la energía es aprovechada por el sistema, sino que cierta energía se expande, y aquí que no se puede alcanzar el cero absoluto. Los análisis tecnológicos de la termodinámica de los motores. La gasolina es un sistema termodinámico que reacciona con el oxígeno generando una chispa que produce una combustión. Y otros serían los termos, que nos sirven para mantener bebidas a temperaturas constantes. Electromagnetismo. Estudia las interacciones entre los campos magnéticos y eléctricos. Sabemos que toda la materia tiene una carga eléctrica,
que puede ser positiva, negativa o cero. Esto hace que las cargas positivas se atraen y las iguales se repelen. Estas fuerzas eléctricas traen y unen a los átomos, y cuando los átomos ganan una carga positiva o negativa mediante la transferencia de electrones, se forma un campo eléctrico. Y si esas partículas cargadas eléctricamente empiezan a moverse, el campo se convierte en una corriente eléctrica fluida, formando un campo magnético alrededor. Y esto transmite ondas de energía electromagnéticas. Cuando se forma el campo, todo el campo, cuando pasa energía, se forma un campo magnético alrededor. Los avances tecnológicos que podemos relacionar con el electromagnetismo es el timbre y el motor, porque por ejemplo el motor eléctrico cuando una corriente eléctrica empieza a desplazarse por un cable, crea un campo magnético a su alrededor. Si coloca el cable cerca de un imán permanente, este campo magnético interactúa con el campo imán permanente, y se sabe que dos imanes colocados cerca uno del otro se atraen o se repelen, y eso hace que el cable rote, lo que demuestra que se aplica una fuerza cuando una corriente eléctrica está presente en un campo magnético, y esa fuerza de torsión en un bucle de alambre presente en el campo magnético hace que el motor gire. Y lo del timbre, porque sería que al pulsar un interruptor de un timbre eléctrico circula una corriente eléctrica por un electroimán cuyo campo magnético atrae un pequeño martillo, y cuando el martillo golpea una campanita se interrumpe el circuito, desapareciendo el campo magnético y volviendo a su posición normal. Oscilaciones. Es el movimiento repetido en torno a una posición central. Esto quiere decir que es un objeto partiendo de un punto A hacia un punto B, y cuando regresa al punto A, eso sería una oscilación, pero siempre va a pasar por un punto de equilibrio, y esto se da por la fuerza de restitución, que es la causante de que haya movimientos oscilatorios. Esta fuerza es la que hace que el objeto siempre esté pasando por el punto de equilibrio. Los elementos de la oscilación pues serían la longitud, la amplitud, la frecuencia y el periodo. El periodo sería el tiempo, la frecuencia es el número de ciclos que realiza en un determinado tiempo, la amplitud es la distancia, y la longitud como la distancia que recorre el pulso mientras en un punto realiza una oscilación completa. Los avances tecnológicos que pude relacionar con la oscilación serían las cuerdas de la guitarra, porque estas al moverlas hay que moverlas para tocarlas, que hacen una oscilación. Cada vez que uno las toca hace una oscilación. Y el péndulo en reloj, que también sería lo mismo, estaría moviéndose y siempre regresando, siempre pasando por su punto de equilibrio, lo mismo que las cuerdas de la guitarra. Las ondas son perturbaciones que transmiten energía, y al movimiento de ondas se le conoce como movimiento ondulatorio. Existen dos tipos de ondas: las ondas mecánicas y electromagnéticas. Las mecánicas se dividen en dos: en transversales y longitudinales. Las transversales, las perturbaciones se mueven de manera perpendicular a la dirección de propagación, como esta onda que enviamos aquí, como si cogiéramos un lazo y lo tiramos. Las longitudinales las perturbaciones se mueven de manera horizontal a la dirección de propagación, como puede ser las ondas de sonido, como vemos aquí, horizontal. Y las ondas electromagnéticas no necesitan ningún medio para propagarse, se pueden mover en el vacío como en el espacio, y se propagan a través de campos magnéticos y eléctricos que son transversales entre sí y viajan a la velocidad de la luz. Este tipo de ondas son las emisiones de radio, televisión, internet, entre otros.
las, eh, las, los avances tecnológicos que relacioné con las ondas, pues uno coloqué el Wi-Fi, telecomunicaciones como el Wi-Fi o microondas, las telecomunicaciones como el Wi-Fi, porque por medio de las ondas electromagnéticas se pueden enviar datos y recibir datos con ondas electromagnéticas. Y el microondas porque un tubo de electrones produce las ondas dentro de un horno. Los microondas rebotan en todas las direcciones hasta que son absorbidos por el alimento. Los microondas hacen que las moléculas de agua que hay en los alimentos se froten y ese roce produce el calor que cocina los alimentos. Para hacer esta actividad, las bibliografías que tomé fueron material de apoyo de Territorio Sena y material de apoyo de Internet como Google y YouTube. Muchas gracias por su atención.